Hechos capítulo 2, verso 14. Quiero hablar del discurso del Pentecostés. Discurso del Pentecostés. Los judíos celebraban tres grandes fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta del Pentecostés. Cada fiesta coincidía con una cosecha. La fiesta de la Pascua estaba la cosecha de cebada. La fiesta de los tabernáculos, la vendimia de las uvas. Y la fiesta del Pentecostés, la cosecha de trigo. Es importante que lo entendamos. Por eso a esta fiesta, fiesta del Pentecostés, se le llama la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. Fue durante el año 30, el mismo año en que Jesús fue crucificado y resucitado, que el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, donde 120 discípulos adoraban unánimes al Señor. En forma de legua de fuego se escuchó un viento recio y dice que todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Diversos judíos piadosos que residían en Jerusalén de diversos lugares empezaron a escuchar en sus lenguas vernáculas las maravillas del Señor. Quien vivía o quien había residido, nacido en Porto, en Grecia, en África, en Asia Menor, en Sicilia, en todos los lugares, escuchaba en su propia lengua las maravillas del Señor, profecías del Señor. Dice que a causa del alboroto, una gran multitud se congregó frente a la casa de Juan Marcos, de la casa de María, madre de Juan Marcos. Y esa gran multitud escuchaba los milagros y las maravillas del Señor en sus propias lenguas. Y ellos se sorprendieron diciendo: pero si estos son hombres del vulgo, si son hombres sin letra, ¿cómo podemos escuchar en un perfecto lenguaje las maravillas del Señor? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó? Y algunos que eran judíos oriundos de Jerusalén decían: están locos, están locos. Otros decían: están llenos de mosto, están ebrios, son unos borrachos. Fíjense, las manifestaciones del Espíritu Santo produce confrontaciones y controversias. La gente, usted le puede hablar del Espíritu Santo, pero cuando ven las manifestaciones tienden a escandalizarse. Pero Él es poderoso, Él es grande. ¿Quién produce esta adoración con pasión? El Espíritu Santo. Algunos piensan que fue en este momento, en el Pentecostés, cuando por primera vez el Espíritu Santo llegó a la tierra. No es cierto. El Espíritu Santo fue quien inspiró las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo estuvo siempre desde el principio. Ahora estaría de una manera distinta, mucho más plena. Sería derramado sobre todas las criaturas, o sobre todas las naciones, o sobre todos los miembros de todas las etnias que pertenecen a la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo siempre estuvo sobre la tierra. Fue el catalizador de la creación, cuando la Biblia dice que las tinieblas se cernían sobre la faz de los abismos, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estuvo en la creación. Es imposible que un hombre se arrepienta con el arrepentimiento de Dios, que los ojos de sus entendimientos sean iluminados, a no ser por la obra del Espíritu Santo. Todos los creyentes del Antiguo Testamento que nacieron de nuevo fue por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo residía y obraba dentro de los hombres devotos antes del Pentecostés. Pero había una diferencia. Jesús dijo en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8: no se vayan de Jerusalén, no se vayan, esperen la promesa.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Sobre quién? Hasta ese momento el Espíritu Santo estaba en ellos. En ellos. El Espíritu Santo le había revelado a Pedro quién era Jesús. El Espíritu Santo había obrado en Pedro la obra del nuevo nacimiento. Pero aún el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Una cosa es ser sellado por el Espíritu. Una cosa es nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo, repito. Y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, dice la palabra que recibiremos poder. ¿Poder para qué? Poder para hacer obras sobrenaturales. Poder para hablar en lenguas. Poder para profetizar. Poder para predicar taladrando los corazones de los pecadores. Poder para poder ministrar con capacidad espiritual. Poder para servir. Poder para imponer las manos sobre los enfermos y declararlos sanos en el nombre de Jesús. Poder para hacer milagros. Poder para administrar con sabiduría divina. Poder para entender las sagradas escrituras. Poder para predicar con denuedo. Poder para entender los misterios del reino. ¿Pero qué necesitamos el Espíritu Santo? Poder para adorarle. Sin el Espíritu de Dios no hay motor generador que nos impulse a adorarle. Somos como estatuas muertas en medio de un lugar de adoración donde se cierne la vida de Dios. Cuando no tenemos el mover del Espíritu, venimos a la iglesia y lo único que estamos mirando es el reloj para irnos. Nos cansamos y nos aburrimos. No entendemos al pastor. No entendemos la adoración. Las alabanzas son solamente cánticos que me gusta o no me gusta. Muevo el esqueleto o no lo muevo. Pero nada tiene que ver con una devoción profunda al Creador de los cielos y la tierra. Pero cuando el Espíritu Santo llena tu vida, produce una intensa devoción y una profunda admiración, donde fluye un río de alabanza, fluye un río de adoración al Dios que vive por los siglos de los siglos. Queremos llegar temprano, pero no queremos irnos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos repetir al igual que David: porque un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Cuando estamos llenos del Espíritu, algo nos atrae a la presencia gloriosa del Cristo de la gloria. Algo ocurre en nuestras vidas cuando somos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo en los predicadores. Satanás no le teme a predicadores elocuentes. Satanás no le teme a grandes teólogos que pueden explicar todas las intríngulis de los conceptos teológicos. Satanás le tiene temor a un hombre y una mujer de Dios que puede sudar el fuego del Espíritu, que tiene fuego en sus labios. Los demonios se sientan delante de las cátedras de los fariseos. Los demonios se sientan en las primeras filas, delante de las cátedras de los saduceos y de los grandes conocedores de los supuestos misterios teológicos. Necesitamos el Espíritu Santo.
Solo el Espíritu Santo puede producir el milagro del nuevo nacimiento. Solo el Espíritu de Dios puede revelarnos a Cristo. Solo el Espíritu Santo puede hacer que el alma pecadora caiga compungido a los pies del glorioso Jesús, arrepentido por todos sus pecados y confesando que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Pedro se levanta. Hechos capítulo 2, verso 14. Y empieza su defensa en contra de aquellos que consideraban que esto era un paroxismo, una catarsis de un grupo de hombres que estaban ebrios y borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Pedro usa el sentido común en su apologética del evento que había ocurrido. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Desde la primera venida de Cristo hasta su parusia o segunda venida. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Señores, el Espíritu Santo no está confinado a ciertos hombres. No es solamente para el pastor, no es para el sacerdote, no es solamente para aquellos que llamamos los ungidos. El Espíritu Santo hoy está siendo derramado sobre toda carne de la iglesia. Y vuestros hijos, yo creo que mis hijos van a profetizar. Y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El encauzamiento del don, el encauzamiento de la habilidad espiritual es el propósito. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Esto va a acontecer en la gran tribulación, antes de la venida de Cristo. El Espíritu Santo, cuando la iglesia sea raptada, se va a quedar aquí abajo. Porque si no, ¿cómo se salvarían aquellos que van a soportar el embate del anticristo? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor o la parusia grande y manifiesto. Verso 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Primero, Pedro hace una apologética, una defensa, usando el sentido común. Y segundo, usando las sagradas escrituras, basado en las palabras proféticas del libro de Joel. Tercero, Pablo empieza a hablar de la santidad de Jesús, su pureza, su poder, sus atributos. Jesús es Dios. Jesús es más que un profeta. Jesús es santo. Jesús es todopoderoso. Jesús es todo omnisciente. En él reside toda la grandeza y la gloria del Padre. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Por qué murió Jesús? Por el anticipado consejo de Dios. Fue Dios quien decidió que Jesús muriera en la cruz. No fueron los fariseos ni los saduceos. No fue Anás, tampoco fue Caifás, ni tampoco fue el imperio romano. Jesús murió porque el Padre decidió en su soberana voluntad que Él viniera a morir en lugar de nosotros. Y alguien preguntó:
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que por el sufrimiento y el calvario, la agonía de un hombre por varias horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pueda pagar el precio de la maldad y el pecado de una multitud tan grande? ¿Cómo es posible que por la muerte de un solo hombre, por el padecimiento por pocas horas de un solo hombre, se pueda pagar todos los pecados, todas las iniquidades y todas las maldades de los hombres? Muy sencillo, contestó el pastor. Porque si colocamos en una balanza a Cristo y en otra balanza colocamos toda la humanidad, todas las constelaciones, todos los planetas, todo el universo, Cristo vale más que todos los hombres. La balanza se inclinaría a Cristo. Cristo vale más. El pago fue mayor que la deuda. El pago fue mayor que la deuda. El cual ahora empieza a hablar de la resurrección de Cristo. Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El dador de la vida no puede ser retenido por la muerte. Porque David dice, ahora empieza a hablar del asidero bíblico, de la doctrina de la resurrección de Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está citando el libro de los Salmos, capítulo 16. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Miren, amado, el lugar donde ocurrió el Pentecostés es una segunda planta, estuvimos allá. Pero la tumba de David queda al lado. Pedro estaba hablando y estaba señalando con su dedo la tumba de David. Yo estuve en el aposento alto. Y ahí cayó una gloria tan grande, no sé si te acuerdas. Empezamos a orar. Lástima que había un grupo que tenía que entrar y nos sacaron, porque ahí iba a haber un segundo Pentecostés. Pero saliendo del aposento alto, entré y oré en la tumba de David. Porque la tumba de David está a la par con el aposento alto. Por eso Pedro, mientras está predicando, está señalando. David dijo que no se quedaría en el sepulcro. Y esto David lo hablaba como profeta, hablando de Jesús, porque su cuerpo está ahí entre nosotros. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, Jesús hijo de David, en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Habló de la resurrección y fundamentó el mensaje de la resurrección en ellos como testigos, pero también en la palabra de Dios. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que a vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora habla del ministerio post-resurrección de Cristo. El Hijo está sentado a la diestra del Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús está ahora a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros, esperando a que el Padre ponga a todos sus enemigos por la diestra, como cimiento, derrotado a los pies del Hijo de Dios. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la conclusión del mensaje de Pedro. Ustedes crucificaron, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pregunto, ¿quién mató a Jesús? Los judíos no.
Los religiosos, por su envidia, tampoco. Pilato con su cobardía, menos. Judas con su codicia, tampoco. ¿Quiénes mataron a Jesús? A Jesús lo maté yo, lo mataste tú, por tu pecado y por tu maldad. Esta es la conclusión de todo el mensaje. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Yo no estuve agarrando el clavo que horadó sus manos, pero ahí estaba yo. Yo no coloqué la corona en su cabeza, pero ahí estábamos todos nosotros. Yo no escupí su rostro, pero con mis pecados escupimos el rostro del Maestro. Nosotros no laceramos la espalda de Jesús, pero cada vez que desobedecíamos a Dios, cada vez que pecábamos, cada vez que nos rebelábamos contra Dios, estábamos lacerando la espalda del Maestro. A Jesús no lo crucificaron los judíos, lo crucificaron nosotros con nuestros pecados y nuestra maldad. A Jesús lo clavamos en la cruz por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones. El Padre en su predeterminado consejo consideró y determinó que Jesús muriese en el lugar nuestro. Yo no coloqué la corona, yo no horadé sus manos ni sus pies, yo no utilicé el látigo para lacerar su espalda, pero sí lo hice con mi pecado, con mis rebeliones, con mis transgresiones y con todas mis maldades. Y ese es el mensaje. A ese que tú, Elvis. Ahora yo quiero que usted diga su nombre. Elvis. Dígalo usted ahora. Usted se llama María. Diga María. Tú crucificaste a Jesús. Yo lo hice. Dios lo ha hecho ahora, Señor y Rey. Al oír esto, no hubo necesidad de hacer llamado. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepiéntense, cambien de vida y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Este es el mensaje. El Espíritu Santo se derrama. Hablan en lenguas, oyen los milagros, las maravillas de Dios, todo un mover poderoso. Pedro se levanta bajo una atmósfera de gloria, el respaldo del Espíritu Santo. Las multitudes estaban absortas, asombradas y anonadados, escuchando la voz de un hombre que años antes había reconvenido al Maestro cuando Jesús dijo que tenía que morir en la cruz. Y le dijo: Señor, ¿no tienes cuidado de ti, Jesús, que no te acontezca la muerte de cruz? Y Jesús lo miró y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora ese mismo Pedro que trató de reconvenir al Maestro, ahora estaba predicando de la cruz. Todo el mover del Espíritu, lenguas, portentados, sanidades, encuentro. Todo lo que se mueve tiene que ser canalizado de manera correcta. ¿Y quién fue aquel que lo pudo encauzar? Pedro, diciendo: todo este mover tiene una sola razón: que Cristo sea predicado y que se predique el mensaje de la cruz. Que Cristo es santo, que Él es Dios y que murió en nuestro lugar, que resucitó y que Dios le ha hecho Señor y Rey, para que todos vivan ya no para sí mismos, sino para Jesucristo. ¿Para qué es el mover de Dios? Por eso dijo Jesús:
Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no os enviaré el otro consolador. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para que Cristo sea glorificado, para hablar el mensaje de la cruz. Y este es el mensaje de la cruz: que Jesús es perfecto, que Él es 3 veces santo, que Él existió desde la eternidad, que todo fue creado por Él, en Él y para Él, que Él vino a esta tierra, se encarnó en la Virgen María y vivió como hombre 33 años, murió en la cruz en tu lugar y en mi lugar, pero la muerte no lo pudo retener, resucitó al tercer día y está a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros. Este es el mensaje de la cruz, que Dios manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el mensaje de la cruz. Es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de confrontación. El mensaje de Cristo te ofende y te levanta, te mata y te da vida, te dice no puedes, pero dice en mí tú puedes. Aleluya. Soy un triunfador, hoy puedo declarar que soy un triunfador en Cristo. Puedo escuchar la voz de Pedro cuando dijo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Óigame, hablen de Cristo, prediquen a Cristo, vivan para Cristo, sueñen con Cristo, pídanle al Espíritu Santo que les revele a Jesús. Toda la gloria, todo el mover debe ser encauzado correctamente por el liderazgo para Jesús. Solo a Dios la gloria. El quinto punto de la fe reformada: solo a Dios la gloria. Quiero repetir la palabra del doctor Iván Montes en su homilía pastorales. Reafirmamos, hablando de este punto de solo a Dios la gloria, reafirmamos que la salvación procede solo de Dios para su gloria y que la finalidad es que el hombre le sirva y le honre. Negamos que a Dios se le pueda glorificar si confundimos adoración con entretenimiento. Es peligroso hacer de la vida cristiana y la iglesia un escenario para venerar al hombre. ¿Sabe lo que me gusta de los encuentros? Que no hay protagonista. Dios usa a uno como usa al otro. Pero donde se manifiesta el Espíritu Santo y los llamados apóstoles, profetas y pastores, que no permitan que nadie ministre ni imponga las manos, solo ellos, es porque ellos quieren ser venerados en un mover del Espíritu. Es peligroso hacer de la vida cristiana y la iglesia un escenario para venerar al hombre, para hacer demostraciones mediáticas de poder, para exaltar hombres y desplazar a Dios, por lo que esta corriente del mundo demanda. La Confesión de Westminster reafirma esta posición. Dios es único, viviente, verdadero, perfecto, espíritu purísimo, invisible, inmutable, inmenso, eterno, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, amoroso, benigno, misericordioso, paciente, verdadero, perdonador, glorioso y bondadoso. A la iglesia es preciso retomar el centro de todo a Dios. Es necesario retomar que el centro de la iglesia es Dios, es el Padre y es el Cordero de Gloria. Por tanto, quiero repetir la palabra de Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal,
invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo encauzamos el mover del Espíritu? ¿Cómo lo hacemos? Debemos encauzarlo para exaltar a Jesús, su labor en la cruz y su resurrección. Porque según el libro, según la historia, el día del Pentecostés coincide con el día en que 1470 años antes Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Y ese mismo día, cuando Moisés descendió al pueblo, el pueblo estaba adorando un becerro de oro. El mismo día del Pentecostés, el mismo día, 1475 años antes del Pentecostés, el mismo día, Moisés estaba en el monte de Sinaí y descendió con las 10 tablas de la ley. ¿Y qué pasó? Que alguien hizo un becerro de oro y dijo: oye Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Qué estaba haciendo? Atribuyéndole a un becerro de oro toda la gloria y todos los portentados que venían de Dios. ¿Y qué pasó ese día? Que 3,000 personas por el juicio de Dios murieron. Pero cuando se derramó el Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro? Que aprovechó la afluencia de gloria, las corrientes de poder, y dijo: ahora voy a levantarme y lo voy a encauzar glorificando a Cristo. ¿Y qué pasó ese día? Que 3,000 personas fueron salvas. Cuando se glorifica a Jesús, cuando se glorifica a Jesús, hay salvación. Cuando se glorifica a los becerros de oro, hay muerte. Encaucémonos, dándole toda la gloria. Que el Espíritu Santo bautice a la iglesia. ¿Por qué el Espíritu Santo me ha puesto estas palabras? Viene una temporada de mayor manifestación del Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad como líderes de la iglesia encauzar todo el mover para la exaltación del Hijo, predicando el mensaje de la cruz y hablando de aquel que merece toda la gloria. Es importante entender esa verdad. Es importante comprenderlo, porque somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Espíritu Santo te unge, te capacita, te habilita, te usa, pero tú decides cómo va a encauzar todo eso, si para ti o para Jesús. ¿Entendieron? Estuve en el congreso de Roger y hablamos un mensaje cristocéntrico. Al terminar la predicación, cuando se glorificó a Jesús, muchas personas empezaron a ser sanadas sin nadie tocarles, sin nadie orar por ellos, sin nadie declarar sanidad, sin tener que aupar ninguna figura sonora. Porque donde se glorifica a Cristo, el Espíritu Santo sana a la gente solita. El Espíritu Santo me dijo: dile al pueblo que se esté quieto. Y descendió una gloria tan poderosa. Y empecé a recibir llamadas de personas siendo sanadas por el Espíritu Santo. Nadie oró por ello.
Nadie lo ungió con aceite. Toda la exaltación en el todo en mover es para Jesús. Todo lo que estamos haciendo, los encuentros, para aquellos que no saben lo que estamos haciendo, las personas que vinieron nuevos, estos encuentros y este mover del Espíritu Santo tiene como finalidad que las personas ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estos encuentros tienen como finalidad que Jesús sea exaltado, no el hombre, no la iglesia, no la institución, Cristo. Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie, amado. Nuestro Señor, alguien puso en estos días que no hablando de aquellos que manifiestan los dones de sanidad, milagros, profecías, dice, y decía, algunos dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, impusimos las manos sobre los enfermos y se sanaron. Y que Jesús les dirá, no os conozco, hacedores de maldad. Y yo tengo que reconocer que el hecho de que Dios manifieste los dones en nosotros o en alguien no significa que somos verdaderos hijos de Dios. Hay muchos que tienen dones pero no son de Dios. Eso yo lo sé. Ahora, ¿qué pasa con aquellos? Ahora yo voy al otro punto. Que dicen que son de Dios y no tienen ningún don. Ni oran por los enfermos, ni hablan en lenguas, ni profetizan, ni manifiestan los poderes. Porque mi Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Entonces, si bien es cierto que los dones no es el indicativo que soy el hijo de Dios, también es cierto que si soy de Dios y creo en Dios, los dones tienen que estar. Entonces, el problema de las iglesias es que le decimos, Espíritu Santo, manifiéstate. Pero cuando Él lo hace, decimos, ya no lo haga. Porque el problema es que nos está perturbando nuestro estatus. No te sientas mal si en medio de una reunión algún endemoniado es liberado. Ay, esto es una iglesia organizada, aquí no se manifiesta demonio. Bueno, donde Cristo predicaba, los demonios salían. Los demonios tienen que salir. No importa en qué carro alguien ande, no importa que también vista, si no es libre, está atado. No queremos que el Espíritu Santo se manifieste porque nos cambia el orden, el statu quo. Esta es una iglesia de estatus y no puede haber manifestaciones como esa. Nadie que hable en lengua, no hable en lengua, no hay liberación demoníaca. Callen ese demonio. Gente danzando. Eso es un desorden. Porque no hay nada que produzca más confrontación y escándalo a los mundanos que la manifestación del Espíritu Santo. Estos están locos pero con manicomio en el cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Están ebrios. Están locos. Llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se manifieste como Él quiera.
Que el Espíritu Santo se mueva con poder. Que Él sane a las personas. Donde está el Espíritu Santo, las personas lloran. Otros son liberados. Otros son sanados. Otros sonríen. Otros están llenos, henchidos de gozo. Otros adoran y no pueden parar. Algunos alzan la voz. ¿Saben qué? Este no era un culto. El culto de Pentecostés no fue un culto. La gente no estaba musitando oraciones. No, la gente escuchaba las lenguas. ¿Por qué lo escuchaba? Porque levantaron la voz. Hay iglesias que tú puedes decir, santo. Dice, hermano, cállese que usted está en la iglesia. Prefieren ir a un play y aplaudirle y vociferarle a las águilas, pero no a Jesucristo, que venció a Satanás. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¡Aleluya! La palabra de Dios dice que la adoración en el cielo es una adoración efusiva y exuberante, que es como el estruendo de las muchas aguas. Miles de millones de redimidos, ángeles, arcángeles, adorando a Dios. No están pasivos, no están musitando oraciones, no están repitiendo una oración ceremonial, un rezo aprendido sin sentido. Están anonadados, están impresionados con lo que están viendo y lo único que dicen es santo, santo, santo. Están siendo tocados por Dios. El Espíritu de Dios, como el catalizador de la adoración celestial, es el catalizador de la adoración ahora en Triunfadores. Vamos a adorar al Señor. Vamos a levantar a Jesús. Adoremos a Jesús.